Y vamos a hacerlo con el protagonista, con el ex candidato a la presidencia, ex diputado José Antonio Kast. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el panel de Estado Nacional. Hola, muy buenos días a todos y un gusto acompañarlos hoy día. Preguntarle primero cómo está. Bien, un poquito machucado. ¿Ya? Pero bien. Tengo un corte de un tendón y un esguince grado 2 y varios golpes menores. Impactado por la violencia, impactado por personas que justifican en parte este acto de violencia por supuestamente yo ser algo provocador, como dijo Carlos Montes, presidente del Senado. Vamos a hablar de eso, José Antonio Kast. Vamos a arreglar ahí un poquito un problema de audio que tenemos, porque ese ha sido uno de los temas que ha generado la discusión, ¿no, Francisco Vidal? ¿Cómo debiera haber sido esta condena de parte de la clase política? Si fue lo suficientemente clara y tajante en justamente rechazar este tipo de hechos. Ahora, yo creo que hay que aplicar un principio. En democracia no es tolerable lo que te pasó a ti. Así de simple. No hay argumentación, justificación, ni contexto. Pues aprendimos en dictadura el contexto, ¿ya? Entonces, yo no tengo un minuto. Y creo que las explicaciones que sostienen que Kast es un provocador... No, Kast tiene una posición. Habla fuerte y claro, en las antípodas mías. Sin embargo, eso no genera ningún argumento a favor de pegarle. ¿Pero se ha tratado de relativizar eso? Cuando hay declaraciones que dicen, bueno, pero... O sea, no, condenamos la violencia, pero... Es que en mi opinión no hay pero. O sea, la convivencia entre nosotros, la violencia hay que erradicarla sin pero, sin contexto, sin nada. Ahora, otro es el debate político con Kast. ¿Estamos? Y eso es parte de la democracia. Pero lo que estamos viendo ahí, bueno, no tiene presentación alguna. Es como si yo fuera, de hecho, muchas veces iba a dar charlas a la Universidad de los Andes y no he tenido ningún problema. A la Universidad del Desarrollo y no he tenido ningún problema. Como debería ser. Como corresponde, además. Como corresponde. Así que yo no me pierdo. Yo quiero aportar una mirada también, ir un poco más allá. Y yo creo que es importante. Y quiero mostrar algo que para uno, que además en ese tiempo no había nacido, yo quiero mostrar esta portada. Que esta fue la portada, ahí está mi cámara. Junto con esto, que era lo de Puro Chile, que fue efectivamente el 9 de noviembre del 72. Y ahí sale, y aquí no sé si logró enfocar ahí un poquitito, y dice a lo que es patadas en el, entre comillas, popín podríamos decir, sacaron a Jarpa de la UTE, que es la Universidad Técnica del Estado. Esto es el año 72. Y uno ve 45 años después esta portada. ¿No es cierto? Entonces, para uno, que incluso yo no había nacido el 72, es muy impactante. La pregunta es, ¿este es el país que nosotros queremos? Han pasado 45 años. Entonces, uno dice, y una de las cosas que dice acá, en el tema de Puro Chile, decía, los cabros de la UTE, de la Universidad Técnica del Estado, echaron a peñascos y chutes de la universidad donde las perlas querían hablar. Esas son las cosas que yo no quiero y estoy segura que la gran mayoría de los chilenos no quiere para nuestro país. José Antonio Kast, ¿usted se esperaba algo así en la universidad? ¿Le habían entregado algún tipo de información, alguna advertencia de que podía pasar algo así? Con esta violencia, jamás. Yo estoy acostumbrado a ir a debates, fuimos a varios debates con Beatriz Sánchez, donde gente se manifestaba, gritaba, tenía pancartas, cosas que yo ya estoy acostumbrado. Yo incluso con Carlos Montes fuimos aquí a la Universidad de Chile a la Facultad de Derecho, donde a él lo aplaudían y me pifiaban y era entendible que la gente se manifestara. Yo vi videos de la sala antes veía las pancartas, veía los cánticos, los gritos, pero este nivel de violencia solo lo entendí después porque aquí, claro, Loreto muestra imágenes del año 72 y lo que ahí planteaban, pero hoy día el Partido Comunista, después viendo lo que pasó aquí, dice, mañana todos contra Kast. Esto es lo más suave. Esto es lo más suave, porque decían, vamos a matar al fascista conche su madre. Te vamos a matar. Eso a través de redes sociales. De redes sociales. Militantes de partidos como el Partido Comunista, militantes del Frente Amplio, hacían estos llamados a funas violentas. Yo eso no lo alcancé a ver. Panfletos con mi rostro tarjado
Y después ver a esos mismos militantes del Partido Comunista, del Frente Amplio, agredir sin piedad adentro, no solamente a mí. Si yo iba con 3 o 4 jóvenes que me acompañaban, dejaron encerrados dentro de la sala a los jóvenes que me iban a escuchar, porque habían jóvenes que me iban a escuchar, me rodearon por la espalda, me trataron de botar, de asfixiar. ¿Y sabes lo que a mí me impacta? Es que, por ejemplo, tú, Beatriz, en todos estos días no dijiste nada. Nada. Pero qué bueno que me preguntas porque ahora quiero decir cosas. Sí. Y quiero hacer una reflexión bien profunda de todo lo que pasó. Lo decía antes que entrara. Yo cuando vi las imágenes, y debe ser porque, bueno, hicimos campaña, yo hice campaña al mismo tiempo que tú, y me pasó que cuando vi esta turba detrás tuyo, en las imágenes, vi una imagen aérea primero, me impactó, me dio como... Porque yo he estado en situaciones en que puede pasar cualquier cosa, cuando hay mucha gente, cuando uno está con 2 o 3 personas. Entonces, a mí nunca me pasó en campaña nada, creo que a ti tampoco. Esta es la primera vez que veo una cosa como esta. De hecho, nos encontramos en La Moneda y tú me dijiste que es violento lo que te pasó con la diputada. O sea, no, yo te decía, puede pasar algo violento acá Me dijiste, porque ¿pero qué estabas en La violento es esto? Moneda. Que estaba Alejandro, Pero tú... espérame, lo que pasa es que lo que yo quiero apuntar, y aquí quiero ir bien en profundidad, lo primero que quiero decir es que bajo ningún aspecto se tolera la violencia. Quizás por mi propia historia de vida, yo nunca he estado cerca de hechos de violencia, nunca, en mi entorno tampoco. Entonces, a mí me agreden, cada cosa que pasa así violenta me agrede profundamente, en todo sentido. Pero haciendo una reflexión profunda y aclarando un poco lo que decía Gonzalo también, la violencia no parte ni termina con lo que te pasó. Y ahí yo tengo un tema. Y, por favor, quiero que se entienda bien, aquí yo no estoy relativizando nada porque ya lo dije, tengo una postura. Creo que la violencia por ningún motivo, en ningún caso, frente a ningún discurso, yo como periodista más que nadie, sé lo importante para un país que es la libertad de expresión. Pero a mí lo que me queda dando vuelta, y me parece que es importante hacerse cargo, muy importante, es que en Chile hay violencia en forma permanente. Hay violencia en las redes sociales, lo veíamos recién, hay violencia contra nosotras las mujeres, hay violencia en la región de la Araucanía. Yo lo experimenté, más bien de seguimiento en redes, lo mismo que dices tú, también pasó con seguidores tuyos respecto a mí. Yo en ese momento no vi que tú sacaras la voz para defenderme, yo tampoco he visto que sacas la voz en otros temas de violencia, sobre todo nuestra violencia de historia reciente, con cientos de miles de víctimas de tortura, de desapariciones forzosas, ahí también hay una violencia, y yo no veo, como veo ahora, que tú estés presente apuntando que esa violencia es inaceptable. Sigo, cuando tú dices que tienes derecho a la libertad de expresión, yo lo apoyo. Tienes todo el derecho a la libertad de expresión. Pero la libertad de expresión no nace y se muere con tu derecho a la libertad de expresión. ¿Qué pasó contigo, José Antonio, hoy día incluso cuando se vulneró la libertad de expresión en este país? ¿Cuándo sacaste la voz ahí? Eso a mí porque es un tema de fondo. Un segundo más y una cosa más. Tú has acudido 2 veces a la justicia por la ley antidiscriminación, que es la ley Zamudio. Y me parece muy bien porque la ley Zamudio es para todos y todas los que estamos acá. Pero ¿cuántas veces ha habido discriminación antes y tú no has estado? Al contrario. ¿Cuántas veces, por ejemplo, has hablado de dictadura gay? ¿Cuántas veces te has manifestado abiertamente contrario a las personas transgénero? ¿Cuántas veces tú incluso has hablado de una manera muy dura respecto a los migrantes? Entonces, a mí lo que me hace falta, porque creo que si estamos acá, si somos dirigentes sociales, políticos, es que las cosas no existen solo cuando a uno le afectan. Las cosas existen desde siempre. Y la voz no debería solamente levantarse cuando lo afecta a uno, sino cuando pasa siempre. Entonces yo por lo menos estoy hoy día acá para decir que a mí me interesa un diálogo fraterno. A mí me interesa que tengamos un lenguaje apropiado, un diálogo fraterno, porque yo por lo menos espero más de todas las personas que están hoy día en el ruedo político. José Antonio. Lo que yo veo, Beatriz, es que tú relativizas. No, para nada, lo dije desde un principio. Sí, tú me entrevistaste varias veces. Fui varias veces a tu programa en la red, varias veces. Me hiciste todas las preguntas que quisiste hacerme sobre la dictadura o el gobierno militar, sobre la violación de los derechos humanos, sobre el aborto. Nunca me dijiste nada respecto a lo que estás diciendo ahora, que mi mensaje era provocativo. Quizás porque eras periodista y te interesaba entrevistarme. Pero es que no. Tú tuviste la posibilidad de dar una charla el día 22 en Puente Alto. Un día después de que a mí me habían golpeado. Con unos jóvenes aquí en la mañana en un conversatorio en colegio Monte de Asís en Puente Alto. No dijiste nada. Tuviste todas las oportunidades ahí de esos jóvenes. Hiciste un trato cariñoso, cálidos, políticos. En 5 días no dijiste nada.
Cuando a mí me agredieron en el Tribunal Constitucional, cuando yo fui a ejercer mi derecho a defender una postura, porque lo hice como abogado y como parlamentario, también me golpearon, me agredieron. Tampoco dijiste nada y estábamos en campaña. Entonces, una cosa es que yo tengo una postura clara y definida respecto de lo que fue el gobierno militar, después respecto de lo que es la inmigración. Nunca he agredido verbalmente siquiera a un migrante, porque yo soy hijo de migrantes, soy primera generación en Chile. Pero sí he ido a ver cómo los estafan en el centro. Sí he ido a ver las colas indignas que hay en extranjería. Sí he ido al Correo de Chile para ver cómo ingresan los documentos. Yo no sé si tú has ido, porque cuando te pregunté una vez si habías ido a los organismos colaboradores del Sename, no me dijiste nada y me contestaste con la AFP. Yo te contesté que sí. Me dijiste, pues no, pero José Antonio, pero es que ¿sabes lo que pasa? Es que a mí esto no gira, José Antonio, esto en es lo nosotros mismo, dos. No esto es gira lo mismo, en lo que te Beatriz, pase a que ti hace, o en lo que que me hace pasa a mí. Carlos Montes Esto cuando es dice que mucho yo más soy un provocador. profundo. Yo te No, escuché es mucho más. respetuosamente. Pero es que espérame, porque me Es que, estás ¿sabes lo que aludiendo a pasa? mí, yo Sí, te quiero que me contestar. aludiste tú a mí durante 3 minutos y medio. Ah, yo no sabía que estábamos tomando el tiempo, perdona. Bueno, pero, 4 minutos. ¿sabes lo que pasa? 2 Mira, minutos. ¿Pero puedo terminar? Sí, después, pero Sí, tener la después todo posibilidad de lo que poder tú contestar. quieras. Porque Tú hoy día eres panelista estable de este programa. Ujú. Y está bien, a mí me habría encantado estar de panelista estable. No se pudo. Pero tú hoy día tienes un rol de comunicadora que es muy importante. Lo que tú digas es relevante. Tú aquí deberías haber dicho, ¿saben qué más? Yo encuentro que lo que dijo el Partido Comunista, todos contra Kast, mátenlo. No lo dijo el Partido Comunista, pero lo dicen otros. Yo me voy a querellar contra esos jóvenes que están ahí que dicen, mátenlo. No has dicho nada. Tú tienes toda la posibilidad de hablar. No has dicho nada. Perdón, Vamos a- yo sé que... Sí, perdón, vamos te pido a perdón. hablar todo Es que y le O sea, pido yo vamos esperaría a que me tener perdone todos a el mí. espacio. Más que a los panelistas, No, Queremos, ojalá me José pidas Antonio, perdón a mí. queremos, José Antonio, queremos tener un perdón, debate Andrea, yo sé, pero sí, de necesito altura, contestarle con a José argumentos Antonio y que no porque se me está transforme hablando a tampoco en mí. un tema Estoy de personal. acuerdo, pero déjame Vea, un minuto para contestar. sí, por un lo minuto menos. y después vamos a seguir conversando todos porque la idea aquí es tratar de sacar algo en limpio, ¿no? Esto es Televisión Nacional de Chile, es un espacio donde nos interesa que haya una discusión de ideas, de argumentos, terminar con la odiosidad, las caricaturas y por lo mismo me parece que sería muy interesante que todos entráramos en esa lógica. Vea. Yo tengo una diferencia fundamental con José Antonio Kast y la acabo de analizar recién, la estaba viendo, y es que para mí los temas no pasan ni terminan por mí, tal como creo que no pasan ni terminan por José Antonio. Creo que de lo que estamos hablando es algo mucho más profundo. Por eso esto no tiene que ver conmigo y esto no tiene que ver directamente contigo. Creo que si tú no estuvieras hoy día acá, habría otra persona que estuviese cumpliendo seguramente tu mismo rol. Es algo mundial que está sucediendo. Pero yo no digo, lo que más dije, y lo repetí varias veces, y espero que lo puedas comprender, es que la libertad de expresión para mí es sagrada. Yo soy periodista. Por eso yo no estoy relativizando, ni estoy dando un argumento de que tú eres un... No, yo no me meto en eso. Lo que sí estoy diciendo es que el tema de la violencia en Chile es mucho más profundo y no parte ni termina contigo. Que el tema de la discriminación es mucho más profundo y no parte ni termina contigo. Y que el tema de defender la misma libertad de expresión o los hechos de violencia, decir que son totalmente injustificables, porque aquí yo no estoy relativizando nada, pero lo que sí tengo claro, José Antonio, es que la violencia no partió ni terminó contigo. Viene desde hace mucho tiempo y yo echo de menos que tú tengas una postura clara desde... Tú eres parlamentario hace 16 años. Yo echo de menos, sí. Fuiste parlamentario hace salí 16 electo años. Con buenas mayorías. No estoy Y di preguntando todos los eso. debates Estoy preguntando eso. parlamentario y a Aldo le consta que yo soy de los parlamentarios que estudio, que debato y que argumento. Yo lo que echo de menos es que en 5 días no hayas dicho nada hasta que yo llegara a este programa. José Antonio Kast, vamos a ir al tiro con Aldo, con Silvia, pero quiero preguntar algo respecto a lo que mencionaba Beatriz, porque ha sido uno de los argumentos que se ha escuchado durante esta semana. Por ejemplo, lo que dice Cristian Cuevas, que dice, lo que ocurre con Kast me recuerda a lo que hacía Ariel Sharon cuando visitaba lugares en afán de provocación. Entonces él tiene que hacerse cargo y responsable de las acciones de provocar situaciones que en el ámbito de la academia son inaceptables. Promover políticas xenofóbicas y homofóbicas está en contra de los valores principales de los seres humanos. Insisto, sin ningún intento de justificar lo que pasó, quiero preguntar por quienes dicen que se han sentido violentados por sus declaraciones. ¿Usted hace algún tipo de mea culpa en relación a eso? ¿A un tono, a un discurso que puede ser provocador de alguna manera? Que yo creo que primero no puedes poner a Cristian Cueva como modelo para decir, mira, ¿saben qué más? Porque ahí él está relativizando... Yo estoy citando una declaración de lo que se ha dicho durante esta semana. Me preguntas después, ¿usted hace un mea culpa? ¿Por qué voy a hacer un mea culpa si yo defiendo la vida? Defiendo la vida del que está por nacer. Que eso violente a Beatriz y diga, no, las mujeres tienen derecho a ejercer todo lo que quieran sobre su cuerpo. Yo digo que hay una vida.
¿Por qué se va a violentar si nosotros podemos debatir? ¿Por No, qué pero se va a violentar a ejemplo, José alguien? Antonio Cast, cuando usted Beatriz habla, me preguntó cuando una usted vez... habla de una dictadura gay, ¿eso no es violento contra minorías en nuestro país? A ver, cuando yo veo el lobby que hace Rolando Jiménez, la agresión que soy objeto de Rolando Jiménez en el bus de la Libertad, en el Congreso, agresión. Cuando yo veo que él dice que va a hacer crema con los fetos de las guaguas, bueno, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Una dictadura? Pero José O sea, Antonio, hablemos en él serio, de está... verdad. A ver, de yo estoy verdad. hablando súper en serio, No, Beatriz. pero no, estoy es hablando que- súper en Pero serio. se lo pregunto Cuando- nuevamente. Cuando en yo serio. argumento... ¿A usted le parece adecuado Hablemos en serio. referirse Cuando yo a un argumento- debate que cuando debiera yo ser argumento profundo que hay como un una lobby, dictadura gay? Cuando hay un lobby gay permanente. ¿Es una cuando hay dictadura una gay, agresión, José Antonio? cuando gente como... Dictadura gay es el Partido Comunista que excluye, y lo dicen textualmente en un audio, en una entrevista, Rolando Jiménez, que a él lo excluyen del Partido Comunista por ser homosexual. Dictadura es cuando los comunistas, en el fondo, rechazan a los gays. Yo siempre he respetado, como cristiano, la persona de alguien que sea gay, transgénero, siempre lo he respetado. Por lo mismo, ¿no le parece inadecuado esa Aquí referencia, hablar yo lo de que una hice dictadura gay? yo lo que hice fue un tuit respecto de la actitud que tenía La Moneda en un tema puntual de cómo se sometían, ¿no es cierto?, al lobby gay. Pero esto va mucho más allá de ese tuit. Entiendo, pero porque quiero lo que ir está haciendo ahí, quiero sí, ir pero mira, al ¿sabes lo que pasa? Es que discurso, José lo que Antonio. yo estoy diciendo es que el discurso no tiene nada que ver con la violencia. ¿Qué están Estamos dispuestos a de hacer en acuerdo con contra de la eso. violencia? Solamente le estoy ¿Cristian Cuevas haciendo- está dispuesto a condenar José los hechos Antonio, de violencia? No Esa quiero es la entrar en pregunta. Cristian Cuevas. Quiero Después ver me si usted hablan de tiene algún xenófobo. tipo de reflexión respecto a lo que ha sido Sí, su discurso. Tengo Esa una es la reflexión pregunta. de que yo doy la cara. Andrea. Cuando yo le pregunto, cuando Beatriz yo le pregunto a ella, ¿tú liberarías a alguien que tiene Ya. Alzheimer y que está en Punta Peuco? Y ella me dice que no. Silvia Izaguirre y Francisco Vidal. José Antonio, buenos días. Hola Silvia, buenos Un días. gusto poder conversar con usted. Encuentro lamentable las declaraciones que ha tenido el Partido Comunista. Hay una carta, hay un comunicado explícito en las redes del Comité Regional de Tarapacá del Partido Comunista que avala los hechos de violencia contra su persona. Y lo vamos a tener en la Carol Cariola más ratito. Y después también hay una declaración de académicos de la universidad que también avalaron estos hechos que son absolutamente lamentables, sobre todo cuando a la izquierda le costó tanto hacer respetar la libertad de expresión y la autonomía de las universidades estatales. Entonces yo le quiero preguntar a usted, señor Cast, ¿qué piensa usted realmente de la libertad de expresión y de la autonomía de las universidades? Porque usted apoyó, ¿verdad?, a Pinochet, y creo que usted votó por el sí, pero resulta que durante la dictadura las universidades estatales fueron intervenidas y no había libertad de expresión. Entonces me gustaría saber qué piensa usted respecto de eso, para no relativizar este tema, que justamente es tan serio. Yo fui dirigente estudiantil desde el año 83 en adelante. Participé en todas las elecciones y defendí el ejercicio democrático en las universidades. ¿Veía las manifestaciones de violencia? Sí. Voté por el sí, sí. Y mi hermano fue ministro de Pinochet. A lo mejor algún familiar tuyo también participó durante el gobierno militar. No tengo idea, pero quizás alguien, porque tú trabajabas, no sé si trabajas todavía en el CEP, varias personas que están ahí fueron parte de lo que fue el gobierno militar. O sea, varias, Entonces, la inmensa mayoría, Por eso. no sé si el Entonces, portero. Yo no sé si tú, y ellos muchos tuvieron roles importantes. No, mi familia se dentro- tuvo que ir fuera de Chile durante Bueno, la UP. está bien, por pero no sé amenaza. si como trabajas en el CEP le representaste esto mismo a las personas que estaban ahí, porque ellos sí tuvieron un rol. Yo era bastante más joven que ellos. Yo tenía una acción como dirigente estudiantil y siempre di la cara, siempre fui a los debates. ¿Y qué opino yo de la libertad de expresión? Que la respaldo plenamente. Si, ¿quién más que yo permite que personas que piensan distinto vayan a debate? Yo he ido a los debates con ellos, a los centros universitarios. Yo fui en campaña a la Casa Central de la Universidad de Chile, fui a Medicina, fui a todos los debates, a todos. Lo que no puedo permitir es que se relativice el tema de que porque yo pienso distinto, a mí me pueden golpear y a otros no. Estoy Y absolutamente- me están tratando de caricaturizar y me ponen como un foco para que me agredan violentamente. ¿Por qué yo, cuando fui agredido en el Tribunal Constitucional, reclamé contra Michelle Bachelet? Porque no dijo nada. ¿Por qué yo reclamé para que sacaran a Juan Andrés Lagos del Ministerio del Interior cuando me trató de conche su madre?
porque ellos me estaban poniendo a mí como un blanco para ser golpeado. Y aquí se sonríen y dicen, ¿cómo es capaz de decir esta palabra? Porque José ellos Antonio, si el lo tema dicen. es que la Pero, libertad José de expresión Antonio, no parte mi punto- Terminemos con Silvia, porque si hablan todos juntos no se Esas escucha. personas Bastante más que profundo. apoyaron, hay personas que apoyaron tu El mundo no candidatura. gira en torno a lo que te pasa a ti, si ese es un tema bien Pero, profundo. perdón, Diciendo quería que terminar mi no me punto. Estoy defendiendo a personas que, como Sí. tú dices, Silvia. quieren expresar sus ideas. Yo Y estoy espero que tú, totalmente- como experta en educación, también defiendas la libertad de expresión. Al límite, y Eso. por eso no me gustan los relativismos, los de izquierda no me gustan en absoluto, la gente que ha relativizado, ¿verdad?, estos actos de violencia solamente por el contenido de tus ideas. Considero que eso no corresponde, pero me gustó escuchar tu aclaración, porque también creo que es relativizar el derecho a la libre expresión y a los derechos humanos cuando uno vota por sí y porque continúe la dictadura, el año 89 en Chile, 88, Perdona, ¿verdad? esto fue un proceso. Cuando estaban las ¿Sabes lo que universidades del pasa, Estado, Silvia? perdona, déjame terminar, intervenidas, ¿verdad? Y no había libertad de expresión. También creo que eso relativiza en cierta medida, y me gustó escucharte decir que tú defendiste la libertad de expresión mientras era... Muchos la Ajá. defendimos. Yo soy un poquito mayor que tú Sí. y también quizás... Sí, Se lógico. nota, obviamente. Esto Claramente, ahí lo que se votaba Mm. era un proceso constitucional que señalaba cuál era el camino. Y perdimos. Las personas que votamos por el sí, yo tenía 18 años, perdimos. Oye, ¿me permite? Aldo Conejo. No, mira, yo primero que nada, Todos los que trabajan contigo arriba, lo más probable es que hayan votado por el sí. No, no yo creas, lo primero bastante votaron por el no. que quisiera Los directivos señalar financiaron nada más el sí. es expresarle a José Antonio, quien conozco yo hace mucho tiempo, mi solidaridad personal. Lo conozco en los debates parlamentarios. Muchas veces, la mayor parte de las veces no hemos compartido las mismas ideas, las mismas posiciones, pero no ha sido una característica de su tarea como político en el Parlamento ser una persona intolerante, sino más bien expresar con fuerza. Uno puede no compartir las ideas que él sostiene. Segundo, nadie puede justificar un hecho de violencia como el que vimos el otro día. Nadie. Aquí no hay ningún tipo de justificación. Porque a mí me parece que el que trata de justificar un evento como el que vimos en la televisión, lo que está haciendo en el fondo es transgredir un principio fundamental del sistema democrático. Las ideas se combaten con ideas. Y a mí me parece, y la democracia lo que permite, es que cuando uno no comparta una idea, no se trata de condenarla, violentarlo, sino simplemente en el diálogo, en la confrontación política, demostrar que esa persona con la que yo tengo discrepancia puede estar equivocada. Tercero, a mí me parece complejo, y quiero hacer una observación, en el tono de la conversación que tenemos acá. Porque si uno siguiera rigurosamente lo que hemos conversado aquí y tratar de sacar una conclusión, y esto vale para José Antonio como para cualquier otra persona, uno podría decir que porque una persona durante un periodo, durante la dictadura o cualquier otro periodo de la historia del país, tuvo una determinada posición política, eso podría en una etapa posterior justificar un hecho de violencia contra esa persona. Y a mí me parece que ese es un debate equivocado. Porque cuando una persona, por la razón que haya sido, durante la dictadura militar, guardó silencio respecto a las violaciones de los derechos humanos, que ocurrieron, no cabe ninguna duda, guardó silencio sobre la intervención estatal de las universidades, etc., eso es una responsabilidad de carácter política que ha sido puesta en el debate nacional muchas veces. Y esa idea a veces ha ganado y muchas veces han perdido. Pero eso no puede conducir a que hoy día, en el año 18, porque José Antonio guardó silencio, que lamento que lo haya hecho, hoy día eso justifica que determinados grupos o partidos políticos puedan atentar violentamente contra la integridad física de una determinada persona. De modo que aquí, cualquiera que haya sido la posición que uno haya tenido en el pasado o en el presente, desde el punto de vista político o desde el punto de vista de su idea, esas son respetables. Porque de lo contrario nosotros podemos caer en una espiral muy compleja para Chile, que es que porque una persona ha tenido una determinada posición política, eso justifica, amerita una reacción de esta naturaleza. Y yo creo que las cosas hay que situarlas en su justa dimensión. Los hechos de violencia, todos, sin excepción, en la Araucanía, con las mujeres, con los migrantes, etcétera, no tienen justificación ninguna. Y en esa materia no pueden haber dos opiniones en el debate democrático del país. Francisco Vidal. Mira, yo soy un tipo bastante provocador con la derecha, yo me reconozco. Y sé que a algunos les saco de quicio. Y entonces parto con reconocerme, porque un carácter muy frontal, es el mío, siempre. Pero yo creo, José Antonio, que tenés que hacerte una autocrítica. Te voy a poner dos ejemplos súper concretos que tienen que ver conmigo, además, como persona.
Uno con la Beatriz. Fíjate que cuando tú... Yo no estoy en los Twitter, ¿eh? Pero me los comentan. Tú hiciste un comentario entre irónico, pero que es llamativo. Cuando supiste que la Beatriz Sánchez venía para acá como panelista, dijiste algo así como: me encantaría estar en el panel y así no dormirían tranquilos el sábado ni Beatriz Sánchez ni yo. Así es. Ya, pero... Es divertido. Divertido. Pero si cuando te dije que tú habías celebrado la caída de Allende, Sí, claro. no dormiste tranquilo el día siguiente. No, muy tranquilo, muy tranquilo. Bueno, Y lo cuando te dije que segundo- había allí un asado, No, el nadie asado, te condena. No, oye. si yo conozco a todos los Entonces, amigos que estuvieron contigo en el oye, asado. Pero te fijas que yo no te condeno por eso. No, era que no, pues. Era que Tú me te condenaron. arrepentiste, bien. Bien arrepentido. Sí, pero igual Oye, te comiste el y asado. lo segundo, la funa es un hecho de violencia política, aunque no te peguen un combo. Y tú llamaste a funarme a mí, por los diarios. ¿Dónde? Tú llamaste a funar a Laura Albornoz, tu camarada, directora de Codelco, y a mí como director del Banco Estado. Llamé a que te hicieran presente que renunciaras a tu cargo de Pues operador obvio. político en el Banco del Estado No, y a eso Laura te- Noervoz en Codelco. ¿Qué sabe Laura Albornoz? ¿Por qué yo no voy a poder decirle a personas que se están... Y hay un tema súper interesante. La cantidad de personas que se apernaron en el gobierno y que hicieron tuit en contra de Sebastián Piñera y que hoy día son técnicos y que eran operadores políticos, pero es ese es una otro tema. fantasía. Es que es un tema relevante para hoy día. Tú y otros están hoy día... Yo renuncié el 10 de marzo. Bien. Porque corresponde, eso no es bien. Bueno, dile a es lo que Laura corresponde. Albornoz que renuncie y a todos los jefes No, de la ley de gabinete. Codelco dice que el director está mayo. Pero a todos los jefes de gabinete, de los intendentes, Sí, gobernadores, está bien, que es un pasaron a temazo, ser- es un temazo. Es un Aparte. temazo, pero avísale que tú renunciaste y que les pides que renuncien. Po. Ya, pero entonces a mí yo fui informado, salió en la última noticia. CAS llama a funar. No. Le pusieron, A ver, te le agregaron pusieron- el funar. Yo jamás he llamado a funarte. Está bien. Dije Está que bien. te iba a dejar un sobre azul. Pero que llamaba a una gente a ir a dejarme algo ahí. Yo iba a ir. Po. A tú mismo, no, Sí. no llegaste el 10 de marzo. No, porque había Pero bueno. renunciado. Ya. Y lo tercero es mucho más de fondo, que tiene que ver con el argumento de mi camarada y amigo, Aldo. Yo comparto plenamente contigo que la conducta pasada no puede ser argumento ninguno. Salvo que hayan cometido delito. Obvio, ahí está el punto de como weón. Pero mi problema es el siguiente, José todo. Antonio. Mira, tú rechazas la violencia por tu experiencia y todos estamos de acuerdo que eso es impresentable. Pero tú en la campaña a mí me llamó la atención como reivindicabas algunas cosas del pasado, pero las reivindicas en el presente. ¿Cómo cuál? Hablaste bien de uno de los... O sea, dijiste algo sobre el coronel Krasnov. Aquí lo tengo. Conozco a Miguel Krasnov y viéndolo no creo todas las cosas que se dicen de él. Esto fue en noviembre del 2017. Solo recordar que Krasnov cumple 460 años de cárcel por Pero, a ver, participar y en una cuando- serie de... ¿Qué tiene de malo que yo diga asesinatos y que lo crímenes? conozco y que no creo todo? Porque apoyando lo que dice con detalle, lo que dice Francisco, en la me interesa que sentencia... Sígueme el la argumento, frase tal cual. hombre. Sígueme el argumento. Ya, es que como interrumpo No, la no, Beatriz, sígueme el entonces- argumento porque... Precisión en Tú, lo que se en mi opinión, te anotarías un poroto en tu estrategia, ¿Ya? porque tratas de ser muy coherente en muchas cosas y yo te felicito. Eres coherente en lo conservador, en lo católico. Yo creo que a la política le falta mucha coherencia en Chile. ¿Estamos? Y creo que un liderazgo coherente, aunque sean antípoda mía, le hace bien a la política. Lo que pasa es que, de repente, rechazar la violencia hoy día contra todo el mundo a partir de tu experiencia, y antes también, pero reivindicar al gobierno más violento de la historia de Chile hoy, en mi opinión, es una coherencia. Bueno, tú estuviste en contra del gobierno más malo de la historia de Chile, de Salvador Allende, y eras un activo opositor a Salvador Sí, claro, Allende. miembro de la Juventud y hoy Nacional. día los defiendes. No, pero esta es mi historia personal. Yo cambié hace 42 años atrás, cuando entré a la Chile en el 74, en mi pecado de juventud. Me hice una profunda autocrítica personal. Me sentí engañado por los dirigentes de mi partido nacional, que levantaron 15 argumentos para votar a Allende y no respetaron ni uno. Porque a mí me dijeron, luche contra Allende por la libertad de prensa, la anularon. Luche Allende por la huelga, la anularon. Luche Allende por los derechos humanos. 2.000 fusilados, 1.100 detenidos desaparecidos, 38.000 torturados, 160.000 exonerados, 400.000 exiliados. Yo, ya me están interpelando a mí,
Fui literalmente engañado por la derecha al 11 de septiembre. Y yo asumo mi responsabilidad, pues. Asumo, pues. Y me equivoqué. Y lo he dicho siempre. Siempre. Pero a partir de ahí, cuando yo te exijo coherencia y me exijo a mí mismo coherencia, es... Si tú estás en contra de la violencia política, debieras tener también un relato, una descripción. Sí. Mi relato parte del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho quiere decir que uno aplica las normas jurídicas establecidas y como corresponden. Mi aproximación a Punta Peuco es lo que yo le planteaba a Beatriz, que una persona que está enajenada, una persona que no está en sus cabales, debiera estar en el psiquiátrico, en su casa, en cualquier parte, menos preso. Y ella me dice, no, tiene que quedarse ahí, porque eso es lo que dijo. Después yo digo, una persona que es un enfermo terminal no tiene por qué morir en la cárcel. Lo dijo el juez Garzón. Esa es mi aproximación. ¿Qué más digo? Que cuando hay un reglamento penitenciario, rige para todas las personas. Eso lo dijo el expresidente de la Corte Suprema. Las personas que están presas también tienen derechos humanos. Hay un sector que se los niega, Hugo Gutiérrez. Se los niega. José Antonio, pero esa es una discusión y me parece que la hemos conversado en varias oportunidades aquí, pero para ser bien claros, porque es justamente algunos de los argumentos que surgen. ¿Usted condena tajantemente las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet? Sí. ¿Usted condena los crímenes cometidos por Miguel Krasnov? Si es que están sancionados por ley, sí. ¿Está condenado con sentencias ejecutarias? Todos los crímenes. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo lo que discrepo es en algunas sentencias. Porque cuando matan al papá de Marco Enrique Ominami, y yo en un debate le digo, cuando él dice que él fue asesinado a mansalva, yo le digo, oye, tu papá murió en combate, murió en su ley, y él me lo reconoce eso. Y después veo la sentencia y describen la situación. Fue rematado, dice la sentencia. Lo que describen ahí, dicen, fue asesinado. Y yo digo, ahí hubo una balacera gigantesca. Entonces, cambiar la historia a través de un fallo judicial es algo que a mí no me parece. Y ahí estaba involucrado Miguel Krasnov. Pero es lo que determinó la justicia. ¿Usted respeta la justicia de Chile en ese sentido? Yo respeto a la justicia. Al que en alguna medida no le respeto sus fallos es al ministro Carroza. Pero eso no es relativizar lo que es la justicia, es decir, respeto solamente algunos fallos y no otros. Déjeme escuchar a José Antonio. En esos fallos claramente hay una versión de la historia. Tú puedes leer la historia verídica de la situación y ves un fallo que no tiene ninguna coincidencia con la historia. Eso es lo que usted piensa, José Antonio, pero hay un fallo judicial. Yo te puedo mostrar la historia, te puedo mostrar los testimonios, te puedo mostrar las declaraciones, te puedo decir, mira, aquí no interrogaron a las personas como deberían interrogar. Ni siquiera ha habido un derecho al debido proceso y al juicio justo. ¿Puede cada uno cuestionar los fallos de la justicia cuando no nos parecen? ¿A usted le parece que eso se puede relativizar? Mira, yo no he ido a la Corte a decirle, mire, vengo aquí a golpearlo y a romper la Corte. No, yo estoy haciendo una observación como ciudadano respecto de un fallo. Y eso yo no he ido es a la cárcel, eso no es relativizar a decir aquí esa vamos violencia. a liberar a estas personas. No. Perdón, José Antonio, eso no es relativizar esa violencia, por ejemplo, de parte de Miguel Krasnov, con los casos que conocemos respecto a violaciones de derechos humanos, cuando él ha recibido durante esta semana una nueva condena por el crimen de Roseta Yana Palini González, universitaria de 22 años, en un caso que es realmente brutal si uno va al detalle. Lo que pasa es que tú me puedes relatar toda la comisión Valech 1, Valech 2, ¿no es cierto? Y vas a ponerme en un contexto para que la opinión pública... Yo le entrego los datos y los hechos. Por eso. Pero ¿por qué nos tenemos que centrar aquí? Nos estamos centrando en una situación que tenemos una discrepancia, en un fallo. Es simplemente una declaración aquí que usted entrega y le estoy preguntando si usted es respetuoso de los fallos de la justicia. Soy respetuoso, pero Todos. tengo opinión. Soy respetuoso, tengo opinión. Pero a mí me encantaría que nos fuéramos los hechos de violencia que se vivieron esta semana y que se van a seguir viviendo si ustedes en el fondo no ponen atajo a esto. Tú también eres parte. José Antonio, una cosa para poder, situar un poco. Para poder situar un poco esto. Pero después lo decimos. Primero, porque a veces parece que nos estuviéramos desviando, y en la primera parte del programa fue muy categórico. Yo creo que hubo un consenso en condenar la violencia, especialmente la violencia que sufriste tú. Es que de nuevo, al final, en este interrogatorio, José Antonio, parece que estuviéramos buscando y ahondando en la justificación de la misma. No. Para que no nos equivoquemos y nadie en su casa se equivoque. No hay mantenemos la interrogatorio. No ha habido interrogatorio. Si eso es así, no hay relatividad. Para poder seguir. Si es así y no se está relativizando, primero solidarizar personal y también con José Antonio por lo que vivió.
y también con la familia, porque al final del día, claro, esto es una vocación personal, es una vocación de servicio público que está llevando adelante, que lo lleva a él, pero uno se olvida un poquito de qué pasa con la familia, porque al final del día esa familia que ve que al papá es agredido, que la violencia está presente y que puede ser objeto. Y yo creo que ahí hay un punto que hacer respecto de esta condena, decir, no es solo no matizar, sino que entender un poquito más. Y quiero referirme a lo que decía Beatriz, entender un poquito más de lo que es la violencia y la violencia en la sociedad. ¿Ah? Uy, qué bueno, porque ese es un gran tema, sí, me gusta. No, es un gran tema, porque aquí José Antonio lo que está haciendo es ir a visitar muchas universidades en Chile. ¿Le ha pasado esto en todas las universidades? No. No ha pasado en todos lados. Entonces uno dice, esto, lo que vivimos, esas imágenes violentas que vimos, ¿no es cierto?, afuera de la universidad, adentro de la universidad, especialmente en Iquique, un acto espontáneo. Pero que se haga la autocrítica. Lamentablemente tenemos que enfrentar la realidad de que eso no fue un acto espontáneo de estudiantes. De hecho, varios de los agresores ni siquiera eran estudiantes universitarios. Fue una actividad convocada, fue una violencia organizada. Y ahí tenemos que dar un paso siguiente, porque la violencia siempre es condenable, siempre. Pero ¿qué pasa cuando la violencia es organizada? Estaba dirigida. ¿Ah? Ahí ya a mí tengo una preocupación mayor que va más allá de los José Antonio, porque José Antonio visitó ese día, sufrió, fue víctima de esa violencia, pero esa violencia está ahí instalada. ¿Qué pasa con los alumnos de esa universidad? ¿Qué pasa con muchos de los sectores políticos que hacen actividad política? Hago un link. No es primera vez que en Iquique ocurren hechos de violencia política. Esta vez le tocó a José Antonio. No es primera vez. ¿Ah? Hemos tenido parlamentarios agredidos, y básicamente cuando uno empieza a ver detrás quién está detrás, llegamos a los mismos. Entonces decirle, está bien ahí entender de que siempre la violencia va a ser condenable, pero aquí estamos hablando de violencia política organizada. Es decir, aquí hay personas que creen que la violencia es un medio legítimo para hacer actividad política. Y entonces, cuando uno lee la declaración que hacía Silvia respecto del Partido Comunista de Tarapacá, vamos a tener la oportunidad de preguntar si eso es ratificado o no, o se arrancaron, o es un error. Lo mismo, cuando ve a los directivos de la universidad, a un sector de los profesores de la universidad, no todos lo compartieron. De hecho, hubo una declaración posterior de muchos profesores que sintieron vergüenza de lo que pasó en su universidad. ¿No? Sintieron vergüenza. Muchos profesores, especialmente de Derecho de la Universidad Arturo Prat, que lo que hicieron fue solidarizar en lo humano. Si eso es lo que cuesta tanto a veces separar las cosas. Si la solidaridad con José Antonio... Yo entiendo que haya mucha gente en la izquierda que le cueste esa solidaridad porque tiene distancia política. ¿Ah? Pero dice, la solidaridad es con lo humano. Si le pasó a una persona que tiene ideas, que tiene familia, que tiene todo. Decirle, hacer la diferencia no implica en ningún caso estar de acuerdo con todo lo que dice José Antonio. Si lo que se está pidiendo es solidaridad respecto de la violencia, que en este caso fue una violencia organizada. Entonces dice, bueno, ¿qué pasa con esos alumnos? No es la única universidad que vive eso. Entonces dice, bueno, ¿qué pasa con esos alumnos que están ahí en esa universidad? Y que de alguna manera viven cotidianamente, o peor aún, tienen asimilado que hay cosas que pueden y cosas que no pueden hacer. Ahora, Déjame poder porque si aportar una no, cosa se van a ver Gonzalo, en la misma línea. expuestos a la misma violencia. Y yo le pregunto a José Antonio, y tiene razón Bea en parte cuando le dice, bueno, si esto es un problema, no es personal. Y no creo que José Antonio lo esté tomando como algo que le pasó a él y a partir de él surge la violencia, sino que tiene que ver con que hay alumnos en esa y en otras universidades que están sujetos a esa misma violencia o al temor de verse expuestos por sus ideas a esa violencia. Puedo aportar un poco antes de contestar, que aporta lo que está diciendo un poco Gonzalo, y es que si bien uno podría decir que es un tema que pasó en Iquique, de un tema organizado, yo creo que es importante analizar que esto ha venido en escalada. No es casualidad lo que pasó en la Universidad de Concepción, no es casualidad lo que pasó con un video que yo creo que todos los panelistas al menos vimos respecto de este alumno Pablo o asistente a un seminario donde efectivamente en forma alterada, baja, en el fondo empieza a increpar, y yo veo a José Antonio, al menos todos, con una tranquilidad, con una invitación al diálogo. Lo invita a sentarse, entrega micrófono. Entonces, a mí me preocupa, y esto es una opinión personal que complementa lo de Gonzalo, y es que hoy día yo creo que habían sectores de izquierda o sectores en las universidades que creían que las universidades, los estudiantes y los jóvenes eran solo de ellos. Y han encontrado hoy día un liderazgo que yo podré compartir algunas cosas y estar en desacuerdo en otras,
que ha entrado en el mundo universitario, que ha tenido el coraje de pararse y poder hablar, porque hay jóvenes interesados en escuchar. Entonces a uno le preocupa que esta violencia dio una escalada, y eso es lo que hay que abordar, el tema universitario, porque al final lo que pasó en Iquique, de verdad, además del tema personal de José Antonio, Chile perdió. ¿Qué vieron nuestros niños? ¿Qué vio la gente en la tele? Eso no puede pasar menos en una universidad. Entonces, yo creo, pongo el punto de la escalada, que esto no es aislado, es organizado, pero que tiene un impacto país muy profundo, y aquí sí hay que tener coraje para estar ahí, pararse y poder mantener la calma, que eso lo ve uno. José Antonio Kast, ¿qué pasa con esa escalada de violencia que menciona Gonzalo, Loreto? ¿Cuál es el origen de eso? ¿Qué está pasando que estamos llegando a esto? ¿Usted lo sitúa en algo puntual en contra suya? Esto en la universidad fue organizado. Si yo he ido, como dice Gonzalo, a otras universidades, he ido a debates muchas veces, toda mi vida he ido a debates, pero esto fue organizado. Esto fue un llamado a la violencia. En la sala del Arturo Prat habían al menos 40 o 50 jóvenes que sí querían escuchar lo que yo dijera. Los dejaron encerrados en la sala, porque se tomaron la puerta y salieron agrediendo. Esos jóvenes hoy día, lo que requieren de la autoridad es que tome medidas. Si aquí el rector de la Universidad Arturo Prat tiene que hacer los sumarios, el reglamento interno es muy claro, el que ejerce violencia tiene que ser sancionado, será suspendido, expulsado, pero esto no puede quedar así. Le hacen un daño gigantesco a la institucionalidad de la Arturo Prat. Hay mucha gente que se siente orgullosa de ser exalumno del Arturo Prat y hoy día se ven ahí por un grupo organizado, con gente que no era ni siquiera estudiante. Pero por eso, ¿es algo puntual en contra suya? ¿Usted cree que hay un clima de polarización a nivel país? No, aquí hay una organización concreta en contra de mi persona. Y eso afecta a muchos estudiantes. Yo fui a Arica precisamente para reivindicar el derecho de los estudiantes que me invitaron a poder exponer. Estuve en una sala con 100 alumnos, estuvimos 1 hora conversando. En las afueras habían gritos, manifestaciones, pero nosotros estuvimos tranquilos adentro. Incluso un joven que entró y que se hizo pasar por alumno de Derecho, que no lo era, yo le dije, ¿por qué partes mintiendo? ¿Por qué no dices, soy alumno de Geografía, me caes mal y te quiero hacer estas preguntas? Ni un problema. Pero aquí hay que reivindicar el derecho de los estudiantes que piensan distinto a poder expresarse. Y lo que hay que denunciar, y en eso yo les pido también que ustedes levanten la voz. Si lo que hizo Carlos Montes desde la presidencia del Senado es muy grave, decir que yo soy el provocador y que yo tengo que cuidarme, eso tiene que ser revisado. Después, Manuel Riesco. ¿Ustedes vieron el tuit de Manuel Riesco? Donde dice que si no me detienen por la vía administrativa me tienen que parar a palos. Yo me encantaría que ustedes de aquí salgan diciéndole que Manuel Riesco tiene que pedir disculpas públicas. Él es la pareja de Carmen Hertz, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Nadie ha dicho nada. Eso es inaceptable. Después, respecto de los juicios, Jorge Mateluna. ¿Te suena? Sí, conozco el caso. Ya. Conozco el caso. Una persona que fue condenada por terrorismo. Michelle Bachelet lo iba a indultar el día antes de irse. Bueno, y alguien... Es un derecho de la presidencia. Está bien, pues está bien, pero hay todo un planteamiento de decir que ahí la justicia se equivocó en fallar. Hay un cuestionamiento, pero ahí hay un cuestionamiento, José Antonio Kast, a las pruebas, bueno, que de hecho ¿por qué para un lado se puede la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ¿Pero por qué para un lado? Es que me deja explicar el caso, porque hay mucha gente que quizás no lo conoce. Aquí la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile está asumiendo la defensa porque dice que hay gravísimas pruebas manipuladas de parte de Carabineros, cuando hemos conocido también lo que ha pasado en el marco de la Operación Huracán. Aquí hay una sentencia judicial. Ya. ¿Y qué pasa si después se descubriera que en otro caso hubiera? ¿La Universidad de Chile va a tomar la misma posición? No, porque la Universidad de Chile, la Facultad de Derecho, tuvo entregando el elemento del contexto sí, del caso que usted menciona. La Universidad de Chile, la Facultad de Derecho, tuvo al señor Yaitul ahí exponiendo y haciendo una apología de lo que es la defensa del territorio mapuche, con todas las vías de acción para poder defenderla. Entonces, yo lo único que digo... ¿Hay libertad de expresión o no hay libertad de expresión? Yo no he dicho que no tenga... Sí, tiene derecho a ir a exponer. No entiendo. ¿Cómo que no entiende? Es que Él no entiendo, defiende. José Antonio, porque acaba de dar un ejemplo. Mira, Yaitul fue... Es que te quiero explicar lo que no entiendes. Solamente para preguntarte para que quede más claro. Sí, pero es que déjame terminar para que me puedas contestar. Hablemos de la Universidad de Chile y tú lo pones como ejemplo de algo que está pasando y que es criticable. Entonces yo ahí me pierdo, pero porque tú dices, pido libertad de expresión, entonces la libertad de expresión es solo para lo que tú tienes que decir, pero, o la libertad de expresión se recoge en general. Yo dije, él va y no pasa nada.
Él puede ir. Tiene derecho casi y hay tool. ¿Me permite? Yo puede ir. Yo no he dicho nada distinto. Lo que estoy diciendo es que lo que le estoy pidiendo a ustedes es que se manifiesten en contra de las personas, y a mí me encantaría que tú dijeras aquí que Manuel Riesco se disculpe públicamente, que Carmen Hertz reconozca que su pareja se equivocó. Dilo. José Antonio, yo Pero quería... dilo. Perdón, Pero, ¿qué te parece lo de Manuel Riesco? Sí, lo que pasa, José Un error, Antonio, en mi que... opinión. ¿Qué te parece? Lo que Grave. pasa, José No, Antonio, pero ¿qué te parece? yo jamás habría puesto algo así. No, ¿qué te parece? Lo que pasa, José Antonio, No vas- es que... pero, Beatriz, esto es muy importante. No, ¿Tú José condenas Antonio, las expresiones de Manuel Riesco? Lo que pasa es que yo estoy mirando otra Beatriz, cosa que es más profunda. Beatriz, te Y estoy yo haciendo una estoy- pregunta y directa. Yo estoy por un diálogo Directa. fraterno. Y yo también. estoy por un diálogo Pero fraterno. para poder seguir, Beatriz, Entonces, para poder cuando seguir en el debate. Cuando ¿Tú tú debates, Ya, no me vas a contestar. no, porque quiero contestar No me con va a otra contestar, cosa. ya. Cuando tú debates y tu debate en torno a la libertad de expresión, a la discriminación y a la violencia, solo tiene que ver contigo o tiene que ver con nombre y apellido de tu adversario político, creo que estamos errando en la profundidad. Beatriz, yo te Es estoy que yo te quiero pidiendo leer, solo, a Beatriz, propósito de lo que decía Beatriz, recién yo te hice una Francisco, pregunta es que yo te voy a hacer puntual. otra pregunta, Es que ¿sabes perdón, lo que para pasa, contestar. Beatriz? Es Mira, que no quiero Francisco seguir Vidal adelante. recién decía que tú Beatriz. habías pedido una funa en No. contra de él y Laura Albornoz. Yo quiero leer textual lo que tú dijiste, que está consignado en la segunda. Dijiste: los operadores de izquierda sean dignos y renuncien, no se escondan porque los vamos a pillar. Sí. Y te refieres a Francisco Vidal y Laura Albornoz. Y digo, Francisco Vial va Eso- encolestado, Laura Albornoz en Exacto. Codelco. Termina, pues. Javiera Blanco en el No, Consejo por de Defensa supuesto, del sí, Estado. pero Y tantos la otros. expresión Supongo que ya ocupas- tienen su carta de renuncia lista o quieren seguir apenado, pero mira Beatriz. por eso, a cuando mí no tú me te interesa. instalas Beatriz, como ¿puedo por sobre- terminar? pero dejemos, a ver, ¿Puedes ordenar ordenemos un poco el poquito. debate? Beatriz yo está lo haciendo único una que quiero- pregunta, José Sí, Antonio Caz va es que a no me ha tener tiempo contestado para la misma. responder. No, pero es que Ella yo no te me ha iba a preguntar, contestado es que no mi quiso pregunta. contestar. A propósito Vamos de a los seguir. vamos a pillar, Entonces ¿tú queda te en disculparías evidencia con que Francisco Beatriz, Vidal? queda en Tú, evidencia José que Antonio Beatriz Caz. Sánchez, yo le hice una José pregunta Antonio Caz, directa, yo te concreta, pregunto también, de que si concreta, sanciona las palabras directamente, de tú le Manuel pedirías Riesco. disculpas ahora a Francisco Terminen Vidal, que está al agárrenlo a frente palos. tuyo. Cuando tú dices, los vamos a pillar, tú le pedirías ahora disculpas a Francisco Vidal por este llamado que hiciste, de que los vamos a pillar, vamos a las ¿Has 12. jugado a la escondida Vamos. alguna vez? No, yo te estoy preguntando ahora y te lo digo A ti también directamente. te vamos a pillar. Hablamos del nivel Porque personal vamos y a no le vamos pillar al nivel- Vamos porque no me a quisiste seguir. contestar A ver, las palabras Beatriz, de Manuel José Antonio Riesco. Caz, nuevamente les pido que mantengamos un poquito el orden. Insisto en que esto no es un tema personal. José Antonio Caz, Antes del José golpe de Antonio Estado. Caz, Eso es pillar. José Antonio Caz, Eso es pillar. José Antonio Caz, Ahora, ¿qué le pido que tengamos un diálogo, que colaboremos ¿Cómo se cada va? uno Sí, en pero este ¿cómo panel voy a- cómo para voy poder a tener una calmar si conversación? una de las Mira, panelistas Aldo Cornejo. estables Yo creo no quiere que- contestar una pregunta concreta. Bueno, ella Manuel también Riesco, está en el derecho de no tú contestarle la pregunta. condenas- José Antonio Caz. Condenas, José Antonio Caz, condenas José el Antonio. tuit, Yo también te condenas el pregunto. Le tuit. pido colaboración para que podamos Sí, pero conversar. que ella- Este caso ya está zanjado. Quedó zanjado que ella no va a contestar. Aldo Cornejo, Perdona, Aldo Cornejo quedó zanjado que quiere- ella no va a contestar Aldo el llamado a Cornejo la quiere hacerle violencia. una pregunta. Y José No vas a Antonio, tú contestar el tampoco llamado a la violencia a Manuel contestas. Riesco. Aldo Tú Cornejo. tampoco No, mira, contestas, yo- José Antonio. Contesté. No, tú Te le leí pedís, el por tuit favor, entero. oye, podemos avanzar. Yo no quiero que quede la... Disculpa, Aldo Francisco Cornejo. Vidal. No, yo no quiero Por que favor. quede en esta discusión la sensación de que finalmente una disputa política, por muy legítima que sea, entre un sector u otro, termine quedando la sensación de que se justifican las cosas que han ocurrido. Enseguida, yo No hay creo que sí- justificación. No, por eso digo, yo quiero que eso quede claro. ¿no? Segundo lugar, en una sociedad democrática como la nuestra no se trata solo de tolerar lo que otro dice, a pesar de que uno puede no compartirlo. También uno tiene que, en democracia, aceptar que hay personas que piensan completamente distinto. Y yo, créeme que yo no, hay muchas de las cosas que yo antes del programa leí el programa de gobierno de José Antonio. Hay muchas cosas ahí como la militarización de la Araucanía u otras que yo derechamente no comparto. Distinto es, y entiendo, me puedo equivocar, que en el Parlamento hoy día hay en tramitación un proyecto de ley que existe en otros países como ley de aquello, de la incitación al odio, a la violencia, qué sé yo, que es una conducta delictual que está sancionada en muchos lugares y que probablemente Chile tendrá que ir avanzando en esa dirección, de que aquellas expresiones que uno hace o dice y que promocionan, incentivan el odio, el racismo, la xenofobia, etcétera, bueno, deben tener una sanción penal. Mi pregunta es a José Antonio, es que junto con rechazar categóricamente todos estos hechos de violencia, también los dirigentes políticos, y tú eres un dirigente político, fuiste candidato a la presidencia de la Iba a República. hacerlo de nuevo. No sé. No, ¿Sí? está claro. Es probable. Ah, ya, bueno.
Me encantaría. Alfredo Moreno. Tuvo su votación. No, voy a competir con Beatriz Sánchez. Sí, porque Alfredo Vamos a la Moreno pregunta, tiene ya. ganado. No desordenes aquí la cosa. Alfredo Moreno. Aldo Conejo, vamos a la pregunta. Sacó una buena votación. Aldo Conejo, vamos a la es- pregunta. Votación inesperada, que nadie pensaba La que iba a pregunta sacar, es- entonces viene todo, me imagino. Loreto, por Que favor. creo yo que todos los un aliado. dirigentes Pancho políticos, todos los dirigentes políticos, y tú eres un dirigente político destacado, también tienen la responsabilidad de contribuir a una Obvio. sana convivencia, cuidando el lenguaje que uno usa. Y yo quiero decirte, José Antonio, que hay muchas cosas que tú has dicho que yo no comparto y que creo que mucha gente las puede sentirse afectado por alguna expresión, también de otros sectores, para decirlo con toda claridad. A nosotros nos tocó vivir la discusión de la ley de aborto en sus 3 causales y claro, a uno le duele que lo traten de criminal, de homicida y que sea increpado incluso en la calle, siendo objeto de algún tipo de funa, diciendo que uno quería matar a todo el mundo y no respetaba el derecho a la vida. Pero mi pregunta es, ¿no asumes también que en algún momento de la discusión, tanto en la campaña presidencial como después de la campaña, tú debes tener más cuidado en el lenguaje, sobre todo en temas que son muy sensibles para mucha gente? El tema de los derechos humanos, discúlpame, es un tema que le duele todavía a mucha gente y con toda razón. Y cuando uno trata de relativizar, de minimizar violaciones tan graves a los derechos humanos como ocurrieron en el pasado, más de alguno, y con toda razón, se puede sentir afectado en lo más profundo de su dolor humano. Entonces, ¿no crees también, no quiero justificar para nada lo que ocurrió, pero ¿no crees tú que debieras también contribuir en el debate político nacional a tener un cuidado, a tener más cuidado con el lenguaje que uno usa, con las expresiones que uno emite, teniendo presente que muchas de ellas afectan, hieren profundamente la dignidad de muchos chilenos y chilenas, naturalmente? ¿Cuántos chilenos se sienten agredidos, vulnerados por lo que ocurrió durante el gobierno de Salvador Allende y se le reivindica como un gran héroe por un grupo de personas y que tienen todo el derecho a hacerlo? Y dicen el mejor gobierno de la historia. Hay mucha gente que se vio vulnerada en sus derechos durante el gobierno de Salvador Allende y tú también tenías una mirada dura respecto de lo que ocurrió en el gobierno de Allende. Sí, claro. ¿Te fijas? Pero eso Entonces, no justifica lo que No, pero eso no estamos cayendo en lo mismo. si yo no estoy diciendo que yo no estoy justificando ningún hecho de violencia, pero también hay gente que se siente violentada cuando se dice que Salvador Allende respetó la democracia, porque no lo hizo, se sienten violentadas. Yo no estoy justificando ningún hecho de violencia. ¿Estás empatando? No. O sea, eso estoy escuchando. No, yo lo único que estoy diciendo es que tú no has sido capaz de condenar la violencia. Eso no es empate. Y en el tema de lo que me pregunta Aldo Cornejo, yo estoy dispuesto a ir a todos los debates. Estoy dispuesto a contestar y argumentar de las cosas que yo digo. Y eso lo hice durante toda la campaña presidencial. Lo hice directamente, de frente. Nunca busqué la respuesta políticamente correcta. Si alguien siente que yo lo vulneré en sus derechos, como Francisco Vidal al decir que te vamos a pillar, porque lo que yo estoy instalando ahí es que este traspaso de gobierno está lleno de operadores políticos y yo te reconozco la hidalguía, la valentía de decir, ¿sabes qué más? Yo renuncié. Pero si es lo que corresponde, pues hombre, por Dios. Bueno, Pero Hidalguía. Francisco Vidal, pero no es Francisco, tú siempre eres- la tónica. Pero Entonces, Francisco, tú eres A mí me uno... nombró la presidenta Bachelet, ¿cómo voy a Está seguir bien. en el gobierno de Piñera, güey? Bueno, Pero está ojalá todos bien, pensaran así. pero tú eres, Y eso no es así. tú eres un ejemplo a seguir. Y lamentablemente Voy a la anotar eso, mayoría... voy a anotar eso. Sí, pero sí es Anote, cierto. Francisco Vidal, ejemplo a seguir. Es cierto, eres un ejemplo a seguir en tu honestidad de dejar un cargo de confianza. Eso no ocurre en todas las intendencias, en todas las gobernaciones, no ocurre, porque se hicieron miles de movimientos para que la gente quede. Y lo que sí yo quiero, antes de que termine el programa, es poner de nuevo el tema de los estudiantes vulnerados en sus derechos hoy día en las universidades. Hoy día hay grupos de estudiantes que piensan distinto y que son sometidos a una violencia interna. Yo al menos lo que estoy tratando de transmitir, y espero que ustedes coincidan conmigo, en que en la universidad tiene que haber democracia, tiene que haber plena democracia, y las asambleas, como las conocemos, no son democráticas. Aquí el voto secreto, el voto democrático tiene que instaurarse en las universidades. Pero eso existe, pues. Pero, por Yo en la favor, Francisco, Tengo pero que hacer la Francisco, Portales y el Alberto Hurtado. bueno, anda a la Y los universidad. cabros votan. Sí, pero anda a la Universidad Arturo Prat y ve cómo son las elecciones.
son casi a mano alzada, cambian los estatutos, cambian las fechas, no hay trícel, no hay urna secreta. Y en eso, Silvia, coincidiremos. Terminemos con el asambleísmo. Aquí hay federaciones que salen electas con el 20% del electorado, porque los otros jóvenes no se atreven a ir a votar. Entonces pongamos el foco en lo importante. No quieren, no les interesa. Mira cómo tú justificas la violencia que sufren los alumnos. Oye, Silvia Izaguirre, más allá de... que nos queda poquito tiempo con el... Más allá de la violencia en las universidades, que es condenable, absolutamente condenable, yo creo que pedirle a José Antonio que sea más cuidadoso con sus palabras y no pedirle al resto de los políticos. A mí me llamó la atención en la campaña presidencial la violencia verbal que se vivía desde la clase política. Y yo estuve yendo el año pasado mucho a Iquique, y las funas, las piedras que me tiraban a mí con mi hija de 2 años, es impresionante lo que ocurre allá. Y está concertado, y lo voy a decir claramente, por el Partido Comunista. La gente que nos tiraban piedras eran personas que trabajaban en la gobernación del Partido Comunista. Y esto es a vista y paciencia de la clase política, y no ha pasado nada. Entonces, ¿por qué tirando piedras a ti? No entiendo. Porque, bueno, acompañaba a Fulvio Rossi en su campaña, ¿verdad? Entonces, yo he visto violencia en Iquique, muchísima, no comparable a lo que le pasó a José Antonio Kast, quiero ser súper clara, no comparable, pero no ha habido tanto rechazo a la clase política. Y en las presidenciales, el lenguaje que se utilizó, las descalificaciones mutuas. Yo considero que la clase política tiene una responsabilidad respecto a la ciudadanía. Pero no todos los candidatos. No todos los candidatos, por favor, pero... Eso aclararlo harto. No todos los candidatos, pero te hablo en general. La clase política en general creo que tiene una responsabilidad porque tiene el ejemplo de amistad cívica con la ciudadanía. Entonces, si la clase política no se comporta... Claro, no implica agredir. No, pero cuando empiezas a agredir personalmente en las campañas fue... Quiero enfatizar un poco lo que dice Silvia, 30 segundos, porque aquí, y tiene razón Beatriz, aquí estamos hablando y quizás estamos siendo muy polite en términos de no apuntar donde realmente están pasando las cosas. Aquí hay gente que sí justifica la violencia, hay gente que organiza la violencia, hay gente que va más allá del lenguaje. Lo de Manuel Riesco es grave, sí, es grave, te fijas, por la responsabilidad que él tiene. Y no solo por eso, porque eso va incubando y va legitimando las acciones de otros. Si no es casualidad, lo de Iquique no es casualidad, ahí hay una máquina de ejercer violencia política respecto de los adversarios, desde el lenguaje y desde lo físico. Pero Gonzalo, entonces, hagámonos cargo de eso, desde la UDI y porque si no lo que estamos haciendo es una condena que es inefectiva, porque la condena tiene que producir no solo la vía ejemplar del testimonio. Beatriz, si me esperas un segundo. Bueno. No solo el testimonio, sino que tiene que decir, yo esperaría de la izquierda democrática, más allá de cualquier trauma del pasado, una ¿Cuál sería condena la izquierda brutal. no democrática? La izquierda no democrática es la que usa la violencia. Manuel Riesco. Y esa misma izquierda no democrática. Yo creo que estamos... Pero si no lo estoy... La gente que me vaya en bandeja. A la derecha, ¿cuál sería la derecha no democrática? La izquierda no democrática es aquella que usa la violencia como método legítimo de ejercer la política. Y eso está claro. Y lo hace claro contra José Antonio, lo hace contra el expresidente Lago. Lo mismo. Lo hicieron contra Silvia. Pero Gonzalo, Lo hicieron contra Silvia. Gonzalo, yo ahí tengo una pregunta, porque para dejar bien en claro como las posiciones, que es cuando hablamos de me imagino que todo está en investigación y veremos, y ojalá haya una respuesta de efectivamente si todo esto fue súper organizado. Sí, por eso lo está viendo la Fiscalía. Si lo está viendo la Fiscalía, por eso es interesante para saber efectivamente cómo se organizó. Yo creo que es súper bueno que haya harta transparencia. Pero lo que no me queda claro, tú estás diciendo, y por favor, solo para que me quede claro, tú estás diciendo que detrás de esta violencia, y aquí yo no estoy haciendo una defensa porque yo ni siquiera pertenece a mi conglomerado, ¿no? Pero tú dices que detrás de esta violencia, ¿quién está? ¿El Partido Comunista? Y parte de dirigentes... Perdona, Beatriz, voy a ir más allá. Es que pregunto porque Beatriz, perdona, es que le estaba preguntando a Gonzalo. Voy a referirme a ti porque dentro llama a ejercer la violencia y está así, la hemos visto a través de los comunicados oficiales. No es que, mira, fue un Twitter de alguien irresponsable. No, a través de comunicados oficiales. El quien llama a ejercer una funa, a quien llama a repudiar, ¿no es cierto?, la visita, quien llama organizadamente a ejercer la violencia, en este caso es el Partido Comunista. Y algunos dirigentes José Antonio, Beatriz, escuchemos, José Antonio. Francisco Vidal. Beatriz, y algunos dirigentes del Frente Amplio de Iquique. Tengo todos los tweets, estamos haciendo todas las presentaciones. Y sí decirle a los estudiantes que no los vamos a dejar solos. Yo voy a seguir recorriendo las universidades, voy a seguir peleando por el voto democrático. Entonces, por eso, pero quiero decirle a los estudiantes que no los vamos a dejar solos. Y espero que ustedes respalden el voto democrático y estén en contra de la violencia
hacia los Tiene que presentarse estudiantes. pero ¿sabes cuál es el punto central de Gonzalo y de José Antonio? No sé si era Loreto todavía. Vamos a ver. Es que Lo voy el a escuchar, argumento Francisco. que tú usas, que es impecable, tiene que ser acompañado con la condena a la violencia en todo evento y en toda la historia. A todo evento y toda la historia. Pues, si lo he Y eso hecho. pasa por... Pero Pancho, Pero- lo ha hecho José Antonio No, cada vez que ha clarito sido ahí. requerido. No, no, Fue hoy muy día quedó claro. claro. Entonces, y en este programa lo hemos hecho cada vez que se ha tocado el tema. Si en eso no hay indiferencia. No hay No hay diferencia. violencia buena ni violencia Yo mala. quiero volver, hombre. exactamente, y quiero volver a una cosa. Hemos hablado del tema de derechos humanos, uno entiende las sensibilidades de las cuales también me sumo, pero por ejemplo la portada con que partimos del programa es del año 72. Y ese nivel de violencia no lo podemos Pero asociar. mira lo que terminó ese Exactamente. nivel No, de lo que violencia. quiero decir es que no, entonces no justifiquemos y digamos que lo que pasa es porque hay una incitación y no hay una condena profunda a un tema de derechos humanos que pasaron después del 73, cuando esta violencia ya estaba en este país el año 72 en las universidades. No, y esas está son todo cosas... Chile. Exacto, Pero, entonces Chile, hay que para- poner el punto que es más allá de Sí, un tema pero puntual. y también el Antonio tema Cast, violencia. Dame un segundo, Sí, Beatriz. para cerrar, porque claramente ahora ustedes van a poder hacerle muchas de estas preguntas A la Carol. a Carol Cariola, es no centren el tema en mi persona, centren el tema en la violencia que hoy día existe en las universidades para jóvenes que piensan distinto. Ellos tienen derecho a expresarse, tienen derecho a la libertad, tienen derecho a recibir a Beatriz Sánchez en la Universidad de Concepción, cosa que a mí se me negó. Así como tú defendiste en la campaña la libertad de expresión, a mí me la han coartado. Y eso es algo que no puede Andrea, ser. ¿me Y permite centremos el tema en los estudiantes y no en mí. Yo, Una cosa muy- Beatriz y Aldo, muy breve. Solo- muy Sí, breve estamos también. que hay que cortar esto. La violencia en ningún No seas caso... violento en tu expresión. Quiero decir, No fumar. solo la violencia en ningún caso, yo lo dije desde un principio, y efectivamente a mí me encantaría que las universidades se abrieran mucho más a la política, a todas las declaraciones, yo creo que eso es de todas maneras. Pero, ojo, cuando hablamos de violencia, que yo creo que cualquier tipo de violencia que se relacione con la política, con lo que puede pasar en las universidades, que en la universidad haya expresión de todos los estudiantes de los distintos colores políticos, me parece que es lo deseable, si por eso se trata de universidad. Así que en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero yo creo que no se nos puede escapar que cuando hablamos de violencia en este país hay otras violencias también. Brutales, hay violencia cuando el 90% de los jubilados reciben menos de 150.000 pesos de Esa es pensión. violencia todos los días. Hay violencia cuando la mitad de los chilenos y chilenas ganan hasta 350.000 pesos. Hay violencia todos los días contra nosotras las mujeres cuando nos criminalizan por distintos motivos. Hay violencia contra los migrantes, o sea, no nos miremos el ombligo solo nosotros. Sí, pero no Pero nos equivoquemos en el lleguemos a un lenguaje, tema. Beatriz. Hay Porque violencia, eso no es el problema violencia, es eso es violencia. injusticia. No Injusticia. nos equivoquemos en el lenguaje. Lo que pasa es que Porque esa eso no es violencia, injusticia- porque si fuera violencia, tendría que haber alguien que la estuviera ejerciendo contra ellos. Y esa es la diferencia. Lo que es injusto es obviamente es Pero la injusto. no, Pero no nos equivoquemos en el lenguaje. Violencia lleva la violencia. Esa violencia no vaya. Gracias. Lleva la violencia. ¿Puedo Entonces, cerrar? Aldo Cornejo y terminamos con José Antonio Cast. Yo solo quisiera agregar... Aldo, para ir cerrando. Yo solo quisiera agregar un dato en esta discusión, porque también uno tiene que preguntarse por qué razón, a propósito, por ejemplo, de la ley de aborto, a propósito de la discusión del proyecto de ley de identidad de género, a propósito de la ley, el proyecto de ley del CERNAC, ¿por qué razón también se producen en la discusión parlamentaria o en la discusión de la sociedad civil muchas veces actos de intolerancia o de, Es que da rabia, de ¿no? violencia verbal, llamémosla así, o de lenguaje inadecuado? Es porque también nosotros estamos viviendo en un país que requiere ciertos cambios institucionales que permitan que hayan más canales de expresión y de poder influir. Porque cuando, tema que entiendo vamos a discutir con Carol Cariola, cuando vemos que el Ministerio de Salud cambia radicalmente el tema del aborto en las 3 causales. Exactamente. Cuando No, vemos no que cambia radicalmente. Bueno, lo vamos a discutir. Ya, lo vamos a discutir. dejar para Pero ver. cuando- Ese es el pero escucha. comentario, porque no es que cambie Yo voy a la declarar ley. pero Lo no vamos a pero- conversar después. Pero cuando No, el pero tribunal, precisemos, pero no escucha, es que pero cuando el cambie Tribunal radicalmente. Constitucional deja sin creo efecto que se normas respeta la ley. Yo creo de que sí. defensa de los Una consumidores. vergüenza. Vamos a Bueno, debatir. entonces también yo creo que esto nos lleva no solo a cuidar el lenguaje, etcétera, a condenar desde luego la violencia, sino también a hacer una pregunta. Hoy día nuestra institucionalidad está respondiendo, tiene los canales de participación, de influir suficientes como para evitar que muchas veces en las discusiones legítimas hayan expresiones como las que hemos conocido en el último tiempo. Yo creo que ahí estamos en deuda. José Antonio Cast. Yo quiero agradecerle a todos haber condenado transversalmente la violencia. Me habría encantado que Beatriz hubiese condenado también
que Manuel Riesco me haya llamado a golpear y detener a palos. Lamento que no lo hayas hecho. Y le pido a todos los chilenos que enfrentemos la violencia verbal y física. Pero hoy día hay violencia física que está siendo ejercida contra los estudiantes de la universidad y eso tiene que terminar. Así que muchas gracias a todos. Muchísimas gracias Muy por bien. habernos acompañado aquí en el panel de Estado Nacional. Nosotros vamos rápidamente a una pausa, volvemos con nuestra siguiente invitada, la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. Muy bien.